indigenismo en el México posrevolucionario tuvo un papel importante en la definición de la identidad nacional mexicana. Surgió como un relanzamiento del espíritu revolucionario, buscando valorizar el pasado indígena en contraposición a la herencia europea. Esto se debió en parte a la atmósfera intelectual posrevolucionaria, que fomentó la conciencia de la identidad mexicana. Además, buscó ofrecer soluciones espiritualistas y reivindicar a los indígenas, que constituían un aspecto fundamental del problema mexicano. Tras la revolución, en una primera etapa, el objetivo era la incorporación de los pueblos indígenas a la nación mexicana. Para ello se crearon instituciones educativas como las misiones culturales, la escuela rural y el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas. En esta etapa, el indigenismo buscó la integración de los indígenas a la nación de manera más rígida, sin contemplar alternativas para una fusión más armónica. La acción educativa fue reconocida como esencial, pero insuficiente, por lo que se complementó con políticas de desarrollo de la comunidad para tratar de hacer integral la acción. Un ejemplo claro de cómo se visualizó el indigenismo en la época puede verse en la literatura de autores como Gregorio López y Fuentes, que buscaron presentar una imagen más favorable de los pueblos indígenas, alejándose de la visión de que eran postrados e incapaces de hacer su propia revolución. Resaltaron su adaptación al medio ambiente y su capacidad de supervivencia. Basaron su escritura en recuperar anécdotas, episodios, recuerdos de los caudillos y de los hechos de armas, y hablaron de rebeliones que buscaron la justicia y derivaron en la corrupción o la traición de los ideales revolucionarios. Algunos escritores indigenistas mostraron entusiasmo por la belleza física de los indígenas, describiéndolos como cobre repujado por el sol y el esfuerzo, y estatua en movimiento, hecha de cedro nuevo. El indigenismo posrevolucionario destacó el fuerte vínculo de los indígenas con la naturaleza, comparándolos con animales que nacen y se adaptan al medio sin necesidad de enseñanza. El movimiento también reconoció la relevancia del pasado indígena en la definición de la identidad mexicana, en un contexto posrevolucionario, donde se buscaba valorar dicho legado frente a la herencia europea. Políticas indigenistas. El indigenismo se reflejó en políticas de Estado que buscaron integrar a los pueblos indígenas a la nación, aunque con enfoques paternalistas y asistencialistas que poco cambiaron su situación de migración. El indigenismo posrevolucionario representó un esfuerzo por reivindicar el papel de los indígenas en México, aunque con limitaciones en su implementación como la política pública, abrió la puerta a una mayor valoración de la diversidad cultural del país. La segunda etapa, que inició a partir del Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro en 1940 y la fundación del Instituto Nacional Indigenista en 1947, la búsqueda de incorporar a los indígenas a la nación se matizó hacia un concepto de integración menos rígido que abriría alternativas para desembocar en la fusión armónica de la nación mexicana. Definición cultural de lo indígena. En esta segunda etapa, el concepto de raza casi desapareció en la definición de lo indígena, basándose más en la cultura y especialmente en la lengua como rasgo diagnóstico. Acción educativa, complementada con desarrollo comunitario. Si bien la acción educativa seguía siendo esencial, se reconoció como insuficiente, pero lo que se complementó con políticas de desarrollo de la comunidad para tratar de hacer integral la acción indigenista. La segunda etapa del indigenismo mexicano se caracterizó por un enfoque menos asimilacionista y más orientado a la integración cultural de los pueblos indígenas, aunque manteniendo un carácter paternalista del Estado, se amplió el espectro de políticas más allá de la educación indigenista. Hubo un cuestionamiento sobre cómo lograr la integración del indígena sin que fuera una política etnocida, es decir, que significara su desaparición física. La tercera etapa del indigenismo en México se caracterizó por lo siguiente: reconocimiento de la diferencia cultural,
Esta tercera etapa reconoció la diferencia cultural de los pueblos indígenas como un hecho permanente y positivo que enriqueciera a la nación mexicana. Se dejó atrás la visión de buscar su integración o asimilación, énfasis en la desigualdad social a la diferencia. El reto principal de esta etapa fue abordar la desigualdad social a la diferencia cultural, buscando superar en lugar de eliminar las diferencias. Reforma Constitucional de 1992. Esta posición desembocó en la Reforma Constitucional de 1992, que reconoció la naturaleza pluricultural de la nación mexicana, alejándose de enfoques anteriores más asimilacionistas. Hubo una crítica al indigenismo institucionalizado, ya que se veía como un movimiento con un quehacer unilateral y unidireccional del Estado hacia los pueblos indígenas, con el objetivo solo de incorporarlos a la nación. La tercera etapa del indigenismo mexicano se caracterizó por un reconocimiento de la diversidad cultural como un valor positivo y como un enfoque orientado a abordar las desigualdades asociadas a esa diferencia. En lugar de buscar la asimilación de los pueblos indígenas, esto se reflejó en cambios constitucionales y en una crítica al indigenismo que promovía el Estado. Algunos autores, como Luis Villoro, cuestionaron que el indigenismo haya logrado realmente empoderar a las comunidades indígenas, argumentando que se trató de una manipulación y control por parte del Estado. Villoro propuso la necesidad de construir un Estado nuevo, un Estado pluralista que reconociera la autonomía y la autorrepresentación de los pueblos indígenas, en lugar del Estado-nación homogéneo anterior. La visión de Villoro evolucionó de una crítica al indigenismo asimilacionista hacia una propuesta de un Estado que reconociera y respetara la diversidad cultural como un paso necesario en la transición hacia una nación más justa e incluyente. En conclusión, el indigenismo posrevolucionario jugó un papel clave en la construcción de la identidad nacional mexicana, aunque su efectividad para representar y empoderar a los pueblos indígenas ha sido indudablemente cuestionable. Este movimiento también influyó en el arte y la cultura. Artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros incorporaron temas indígenas en sus obras, promoviendo un orgullo por el pasado prehispánico de México. Escritores como Rosario Castellanos y Miguel León Portilla también abordaron temas indígenas en su obra literaria y académica. Los estudios antropológicos sobre las culturas indígenas florecieron durante este periodo. Investigadores como Manuel Gamio y Alfonso Caso realizaron importantes estudios sobre las civilizaciones indígenas y promovieron una visión positiva de estas culturas. Muchos críticos argumentan que el indigenismo posrevolucionario promovió la asimilación de los indígenas a la cultura mestiza dominante, en lugar de respetar y preservar sus propias culturas y lenguas. El enfoque paternalista del gobierno trataba a los indígenas como menores de edad que necesitaban ser guiados y educados, en lugar de reconocer su autonomía y capacidad de autogestión. A pesar de las políticas indigenistas, muchos indígenas continuaron viviendo en condiciones de pobreza y marginación, sin acceso adecuado a servicios básicos como salud y educación. En décadas más recientes, el indigenismo ha evolucionado hacia enfoques más inclusivos y respetuosos de la diversidad cultural. Hoy en día el movimiento busca el reconocimiento de los derechos colectivos en los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la autonomía, la preservación de sus lenguas y culturas y la participación en la toma de decisiones que afectan sus comunidades.